Este es un video bastante denso, con mucha información, así que te recomiendo tener un cuaderno, un lápiz y tomar apunte. De todas formas, al final del video viene un resumen que te va a dejar todo bastante claro en pocas palabras. Muchas personas que siguen dietas veganas tienden a tener cierta deficiencia de nutrientes que vienen en la carne, huevos, lácteos, etc. Entonces, la estrategia principal para diseñar una buena dieta vegana es atacar estos puntos débiles. ¿Y cuáles son? Según algunos estudios que te dejo en la referencia 1 que aparece en la descripción del video, son proteína, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, calcio, zinc, omega 3 y hierro. No es que una persona que sea vegana vaya a tener deficiencia de todos estos nutrientes, pero puede ser que si no organiza bien su alimentación, tenga carencia de varios de estos. Entonces, vamos a determinar cuál es el consumo ideal o apropiado de frutas y verduras, de legumbres, cereales, frutos secos y semillas para que no nos falte ninguno de estos nutrientes, ¿ok? Partamos entonces con las frutas y las verduras y aclaremos de inmediato que no es necesario que una persona que se haga vegana consuma más frutas y o verduras que una persona que tenga una dieta tradicional. Entonces, para nuestra dieta vegana vamos a tomar la recomendación que nos dice que debemos comer entre 5 y 8 porciones de frutas y verduras durante el día. No nos vamos a complicar la vida, así que vamos a decir que una porción de manzana es una manzana, una porción de pera o de naranja va a ser una pera o una naranja, pero, por ejemplo, en el caso del plátano, un solo plátano equivale a 2 porciones de fruta. Esto pasa porque el plátano almacena menos agua y por lo tanto sus nutrientes están mucho más concentrados que en el resto de las frutas. Y en el caso de las verduras, para nuestras ensaladas, 2 tazas son una porción. Ahora, esto es una taza, esto también es una taza, pero esto es un tazón. 2 tazas de verduras o de ensalada es tu porción, no 2 tazones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si consumes 3 porciones de frutas al día, lo ideal es que puedas consumir unas 2 o 3 porciones de ensaladas, o sea, de 4 a 6 tacitas de ensalada. Con estas cantidades de frutas y verduras vamos a estar consumiendo una buena cantidad de vitaminas y minerales en general, pero vamos a aprovechar de acabar con la posible deficiencia de vitamina A, agregando una zanahoria, ¿ok? Una zanahoria a lo largo del día nos va a aportar prácticamente toda la vitamina A que nosotros necesitamos. Así que vas a tomar la mitad de una zanahoria y la vas a rallar junto a tus 2 porciones de ensalada si es que así deseas comerla. Lo ideal es comer una al día, tú ves cómo lo haces. Otras buenas fuentes de vitamina A son la acelga y la espinaca. Pero la espinaca, por ejemplo, por cada 100 gramos trae poco menos de la mitad de lo que necesitamos en un día, y la acelga trae en 100 gramos poco menos de 30% que necesitamos durante un día. Así que la mejor opción, zanahoria, aunque la acelga y la espinaca traen una buena cantidad de hierro y de calcio, así que tampoco son una mala opción. Si quieres saber qué vegetales consumir para tener una mejor absorción de calcio, te recomiendo revisar en esta referencia la tabla semáforo, en donde en verde se muestran los alimentos que más calcio tienen y que más fácil es absorberlo. En amarillo aquellos alimentos que traen una cantidad relativa de calcio y que no es tan fácil absorberlo. Y en rojo los alimentos que puede que traigan mucho calcio pero es muy difícil absorberlo. Revísala. Segundo ítem, legumbres. No me tiembla la boca a la hora de plantear que las legumbres son el mejor alimento. Repito, el mejor alimento. Traen una cantidad de proteína, hierro y zinc que hace que no necesitemos nunca más comer ni carne ni ninguno de esos productos parecidos. Además, la misma FAO ha declarado en alguno de sus videos que es la clave para un futuro sostenible en medio de esta crisis por falta de agua y falta de alimento que se nos viene por culpa de la gente que no deja de consumir alimentos derivados de la ganadería. Esto es una triste realidad, pero hablaremos seguramente de aquello en otros videos. En esta referencia les dejo el video de la FAO para que lo revisen. ¿Cuántas legumbres comer durante el día? Idealmente 2 porciones, pero no te asustes con esto. Una de las porciones puede ser alguna de las comidas como esta o esta, pero la otra puede ser perfectamente algún derivado, por ejemplo, de la soya, como la carne de soya, el tofu con el que se pueden hacer pastas para hacer preparaciones como estas, por ejemplo, leche de soya, yogur de soya, etc. Esos también son porciones de legumbres, aunque no recomiendo consumir más de una porción de soya al día porque podría llegar a generar algunos problemas hormonales según varias investigaciones que te dejo en esta referencia. Entonces con la soya no va a haber ningún problema si es que consumes una de estas porciones al día y no más. Con las legumbres entonces, como ya lo comenté, vamos a tener una muy buena cantidad de proteínas, una muy buena cantidad de hierro, una muy buena cantidad de zinc y además una cantidad no menor de calcio. Estas 2 porciones de legumbres sumadas al consumo de cereales, frutos secos y semillas va a hacer que no te falte ninguno de los nutrientes que acabo de mencionar. Ahora, hay formas de hacer que los nutrientes de las legumbres los podamos absorber un poco mejor y me detengo tanto en las legumbres porque son centrales en nuestra alimentación vegana, ¿ok? No te pueden faltar legumbres. Entonces, para aprovechar muy bien los nutrientes de las legumbres, lo que vamos a hacer primero es dejarlas remojando durante toda la noche, idealmente 8 horas de remojo, y luego las vamos a cocer directamente en el fuego o bien las vamos a germinar. Estas 2 opciones son igualmente válidas. Y luego, antes de comer las legumbres, vas a consumir una naranja o un limón o cualquier fruta que sea cítrica, porque la vitamina C ayuda a absorber mucho mejor el hierro que traen las legumbres. Y como tercera y última medida, vamos a evitar el té, el café, el vino tinto y el chocolate al menos 1 hora y media antes
y 1 hora y media después del consumo de legumbres, justamente para no desfavorecer la absorción de hierro. Si no tienes estos cuidados a la hora de consumir tus legumbres, no es que no vayas a absorber nada de ellas, no, pero no les estás sacando todo el partido que podrías sacarle a esos tremendos nutrientes, ¿ok? Tercer ítem, cereales. Los cereales más comunes son el arroz, el fideo, la harina y sus derivados, pan, masas, galletas, etc. Sin embargo, hay otros cereales que se caracterizan por ser altos en proteína, como por ejemplo la avena, la quinoa, el amaranto y el cuscús. Estos últimos 4 que nombré no solamente son una mucho mejor fuente de proteína, sino también de fibra, calcio, hierro y zinc, y suelen venderse en versiones que vienen fortificadas con alguno de estos nutrientes u otros nutrientes. Entonces, si tienes la opción de acceder a estos alimentos fortificados, hazlo. Sigamos con el ítem 4, frutos secos y semillas. No es estrictamente necesario que consumas frutos secos o semillas, pero si quieres hacerlo, y es lo ideal por su aporte de aminoácidos y un montón de otros nutrientes, lo ideal es consumir de 1 a 2 puñados al día. Cada puñado es relativamente similar a 2 o 3 cucharadas de este tamaño. Y aquí vamos a liquidar a otro de los nutrientes críticos, el omega 3. Nuestro aporte de omega 3 está en las semillas de chía y de linaza, aunque la linaza es una mucho mejor opción porque el 60% de su aceite más o menos corresponde a omega 3. Entonces lo ideal es consumir una cucharada de aceite de chía o aceite de linaza al día, o bien un puñado de alguna de estas 2 semillas. Estas son semillas de linaza. La canola por ahí también dicen que es buena fuente de omega 3, pero solamente el 9% de su aceite corresponde realmente a omega 3, así que es una fuente secundaria, pero si no tienes de otra, accede a ella. Entonces, si al día consumimos un puñado de semillas de linaza, como estas, nos queda por consumir un puñado de frutos secos o de otro tipo de semillas como máximo. ¿Ok? Ahora, recuerden que hay que remojarlas antes de consumirlas, y en el caso de las semillas de linaza o de chía, masticarlas bien antes de tragarlas, porque si no, tal como entran, salen después y su aceite no lo incorporamos a nuestro cuerpo, que es lo que nos importa. Estas semillas en realidad no nos aportan el omega 3 que nosotros necesitamos propiamente tal, pero aportan un precursor que en nuestro cuerpo se transforma en el que necesitamos. Esta conversión no es tan eficiente, pero con las cantidades que les recomendé es suficiente. Entonces, vayamos aplicando lo que aprendimos. Primero, ya sabemos que tenemos que consumir 2 porciones de legumbres durante el día, que pueden ser perfectamente una preparación tradicional de legumbres con arroz, por ejemplo, o de legumbres con alguna pastita, pero también pueden ser una suerte de puré, por ejemplo, hecho de garbanzos, con algunas hamburguesas de lentejas, como en este caso. Este plato es buenísimo, muy rico y muy nutritivo. Y otra forma de consumir legumbres de forma distinta es una preparación como esta, con pasta de tofu, que es un derivado de la soya. Dijimos también que había que consumir cereales, idealmente los que son altos en proteína, como por ejemplo la avena. En esta preparación, por ejemplo, que es avena con yogur y manzana, o en una preparación como esta, que es avena con yogur y frutos secos, en forma de batido, avena con plátano, entre otros elementos, o bien, y lo mejor de todo, una ensalada de quinoa con tomate y zanahoria. Esa sí que está buenísima. Los cereales que no son tan altos en proteína, como por ejemplo el arroz, aparece aquí como ejemplo acompañando a nuestro almuerzo, o aquí en forma de pan en nuestra once. Dijimos que había que comer entre 5 y 8 porciones de frutas y o verduras, así que 2 porciones de ensalada van a acompañar a nuestros almuerzos idealmente. Recuerden que una porción de ensalada son 2 tacitas. Y vamos a incluir también las frutas en estos ejemplos de dieta. Recuerda que el batido tiene plátanos, y recuerda consumir idealmente una fruta cítrica antes de comer legumbres para aumentar la absorción del hierro. A nuestras ensaladas les vamos a agregar zanahoria. Idealmente una zanahoria al día debes consumir por el tema de la vitamina A. Y también le vamos a agregar aceite de chía o de linaza por su aporte de omega 3. Si no tienes aceite de chía o de linaza, vas a tener que incorporar en estos ejemplos una porción de semillas de chía o de linaza, que ya dijimos que era un puñado. Estas dos dietas son de 2000 y 1800 calorías respectivamente. Por lo tanto, no le van a servir a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene los mismos requerimientos nutricionales. Algunos deben comer más, otros deben comer menos, pero cumplen con todas las pautas que comentamos en este video. Si las quieres revisar con detalle, ándate a esa referencia. La estructura de las dietas entonces ya la tenemos bastante clara, ¿cierto? Pero faltan 2 detalles, y esos son la vitamina D y la vitamina B12. Ya hablé bastante de la vitamina B12 en este video, sin embargo voy a comentar que es importante que consumas un suplemento de vitamina B12. ¿En qué cantidades? Va a depender de las cantidades que traiga ese suplemento en particular, y te puedes guiar por la pauta que aparece en la tabla de la referencia. Esta referencia. Y con respecto a la vitamina D, es una vitamina, pero también considerada una hormona, porque nosotros mismos la producimos en la piel cuando le llega luz del sol o bien radiación UV. Entonces, cuando haya un día de sol, tienes que aprovechar de exponer la mayor cantidad de piel posible a los rayos solares sin protector solar,
para que tu piel secrete una buena cantidad de vitamina D. Pero ¿cuál es el límite? Porque tampoco queremos tener cáncer por sobreexposición a los rayos del sol. Hay varios estudios que hablan de que hay que estar 5 minutos, 15 minutos, 20, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Eso no lo consideres. Lo importante aquí es la DME, demanda mínima eritematosa. Es la cantidad mínima de radiación UV que necesitamos para tener a las horas después un indicio de que ahí hubo una quemadura. O sea, que se ponga coloradito. Eso hay que evitarlo. Tienes que tener una exposición al sol que esté por debajo de esos niveles. Así que exponte al sol hasta antes de sentir que te estás empezando a quemar. Ahora tampoco vas a estar 10 segundos exponiéndote al sol, pero por ejemplo aquí en Santiago de Chile, cuando hace mucho calor, uno con 2 o 3 minutos ya está quemándose. Así que en esos casos que son extremos hay que estar en exposición al sol no más de 2 minutos o 3, dependiendo por supuesto de la resistencia de tu piel. Si tienes una buena cantidad de piel exponiéndose al sol varios días consecutivos durante las épocas de mayor calor, entonces cuando lleguen las épocas en donde hace frío y casi no hay sol, tu cuerpo va a tener almacenada bastante vitamina D. Y en consecuencia nunca te va a faltar esta vitamina. Ahora bien, en algunas regiones del mundo hay muchos meses del año en donde el sol casi no se ve. En esos casos es necesario consumir un suplemento de vitamina D. Te recomiendo que busques un suplemento de vitamina D que se llama ergocalciferol o que tenga ergocalciferol. Esa es la forma de la vitamina D2, que proviene desde fuentes vegetales. La otra forma de suplemento es el colecalciferol, que corresponde a la vitamina D3, pero su origen es animal. Y no nos interesa consumir productos derivados de animal, ¿cierto? Listo, ahora ya sabes cómo diseñar una dieta vegana perfecta sin carencia de nutrientes.